Day One Podcast. Bienvenidos a Day One Podcast número 2. Y antes de pronunciar cualquier cosa, voy a anticipar que hoy es un episodio lleno de contenido y de bienvenidas. ¿Por qué? Vamos paso por paso. En primer lugar, le doy la bienvenida a alguien que ya es parte del canal, que es miembro, colaborador y que si lo ven frecuentemente en el podcast ya saben por qué es. Estoy hablando nada más y nada menos que un amigo de muchísimos años, Tomás Grubitz, Bueno, bienvenido. muchas gracias, estoy muy orgulloso de estar acá. Bueno, hoy la verdad que es un episodio cargado, pero cargado de información, porque además, cuando menciono tantas bienvenidas, es porque le damos bienvenida a una nueva sección del podcast. Porque hoy vamos a estar comenzando una sección en la que se llama Recorriendo Montevideo, recorriendo diferentes lugares de Montevideo, y es diferente. ¿Por qué? Porque dejamos de lado las entrevistas, dejamos de lado los invitados, y en esta sección lo que hacemos es Tomás y yo recorremos diferentes lugares de Montevideo, sacamos diferentes fotos de esos lugares, hablamos con personas, buscamos información y luego esa información de diferentes lugares la recopilamos en diferentes episodios para conocer un poco más de cultura, de nuestro país, y esa es la dinámica de este episodio, ¿no? Exactamente. Que en este caso, hace unos días fuimos a recorrer diferentes lugares de el Prado de Montevideo, recorrimos diferentes lugares y con esos lugares nosotros fuimos sacando fotos. Entonces, para la gente que nos está escuchando en este momento en Spotify, lo que les recomendamos es que vayan a YouTube porque ahí van a poder ver las fotos que nosotros sacamos exclusivamente para el podcast. Exactamente. Que son, en uno de los días que nosotros fuimos a recorrer, sacamos más de 270 fotos entre fotos y videos. Claro. Y con esas fotos armamos una recopilación con información de los lugares y demás. Recorriendo, en este caso, el Prado. Después vamos a hacer de otros lugares. Tenemos Centro, Ciudad Vieja, bueno, diferentes... Lugares históricos de Montevideo cargados de información y diferentes sitios de interés que pueden resultar de mayor interés para los oyentes del podcast. Obvio. Y, por ejemplo, puede salir una sección hablando, no sé, de diferentes barrios o cuestiones que tengan que ver con alguna información o una historia por contar de nuestra capital. Para conocer un poco más de Montevideo, ¿no? Sí, por supuesto. Una ciudad tan histórica, tan grande, tan llena de contenido que en un cierto modo se ha perdido por diferentes motivos, ya sea la falta de comunicación o la falta de interés en eso, pero el objetivo es un poco darla a conocer. Claro. Y algo que me está dando cuenta ahora que estamos hablando, que estamos grabando este episodio recorriendo lugares de Montevideo en el año que se cumple 300 años de la Fundación Montevideo. Sí, ha sido bastante debatido eso de los 300 sí. años, pero es verdad que este año se decidió como la conmemoración de los 300 años de Montevideo. Es una coincidencia fortuita, pero bastante olvidable. Sí, no, bueno, creo que Inolvidable. Claro, no, A ver, no sé si se escuchó bien. claro. No, pero además bastante revuelo hubo con respecto a este tema. Sí, ha sido bastante cuestionado, ¿no? Sobre las razones que han llevado a que el año 2024 sean los 300 años de Montevideo, cuando ya anteriormente se habían celebrado en 1926 los 200, el Bicentenario de Montevideo, verdad, sí. y en el 1826 fue cuando se consideró, con ciertos artículos que se han conseguido, que fueron los 100 años de la capital, pero se decidió que el 2024 sea por diferentes acontecimientos históricos, porque en 1724 fue cuando Zavala arribó a Montevideo, y entre esos años, hasta 1726, fue que se fue construyendo a poco la capital. Claro. Pero quizá en el 2024, a pesar de que ha sido cuestionado, la verdad es que ha habido un revuelo de acontecimientos y un montón de espectáculos. Mismo, bueno, el carnaval de este año está patrocinado por la Intendencia. Sí. Si alguno ha visto el concurso, verá que por todos lados hay carteles de 300 años. Ah, y algo muy importante, porque para alguien que nos esté viendo, estamos grabando esto a fecha, hoy es 5 de febrero. Hoy estamos a 5 de febrero de 2024. Este es pleno carnaval. Claro. En unos días ya se celebran los dos famosos feriados de carnaval. Sí, los 2 días de carnaval, claro, ¿no? Ya aconteció el desfile de llamadas. También. Que también en el piso, creo recordar que había ciertas estampas de los 300 años de Montevideo. Bueno, las celebraciones también. Sí, claro, eso va a estar a lo largo de todo el año. Sí. Y no, pero también lo que se ha hecho muy presente son muchas autoridades departamentales en el concurso, en el Teatro de Verano, Ramón Collazo, la propia intendente Carolina Cosa ha estado en el Teatro de Verano. Se han hecho sí, también se han hecho muchas alusiones a la celebración, tanto referente a la polémica como homenajes a Montevideo, a la cultura, ¿no? Sí. Más en el carnaval, que es uno de los espectáculos más uruguayos, más nuestros, ¿no? Exacto.
Bueno, y además también uno de los más históricos. Sí. Pero bueno, creo que ya Sí, me con parece esta que nos ha quedado introducción un poco larga la sí. introducción, así que vamos a Vamos con eso. el primer lugar. El primer lugar que vamos a estar hablando en este momento, y ya van a estar viendo fotos, es nada más y nada menos que el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera En el Prado Montevideo y la historia correspondiente del club Montevideo Wanderers, ¿no? y su estatua que está junto a ella. La Más bien estatua. enfrente. Bueno, sí, sí, Enfrente ubicada en el poder la estatua a uno de los jugadores históricos de tanto de la selección uruguaya como de Wanderers, ¿no? Odulio Varela. Así que vamos con esa primera info. Cabe aclarar, es muy importante esta información, que cada foto que no hayamos sacado nosotros, sea de algún personaje histórico o de algún lugar de los que nosotros recorrimos, que no la hayamos sacado nosotros, vamos a estar dejando abajo Los de dónde la correspondientes sacamos, créditos. los créditos. Las fotos que no tengan créditos es porque claramente las sacamos nosotros y son auténticas, así que si la ven en otro lado, saben que son de One Podcast. Así que Exactamente. empezamos. El primer lugar fue nada más y nada menos que el estadio Parque Alfredo Víctor Viera. Que tenemos un montón de cosas para hablar, pero vamos a introducirnos un poco en la historia de lo que es el fútbol uruguayo. Porque es uno de los estadios tal vez más relevantes de nuestro fútbol por en cuanto a cuántos años tiene, porque hoy en día hay estadios bastante nuevos, estadios de décadas del 90, del 2000, pero el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera es de 1933. Pero su club, Montevideo Wanderers, es un club histórico del fútbol uruguayo y que tiene una historia tremenda con respecto a lo que fue el inicio del fútbol uruguayo, desde el amateurismo hasta el profesionalismo. Pero vamos a empezar introduciendo la historia del club. Nos tenemos que remontar al año 1898 en Montevideo, Uruguay, en donde los famosos hermanos Sardeson, que son los fundadores del Montevideo Wanderers, un grupo de jóvenes, amigos, en los que también formaban estos hermanos, fueron los que fundaron al Montevideo Wanderers en el 1902. Pero ¿por qué la historia comienza en el 1898? Porque un grupo de amigos del barrio del Prado de Montevideo, en donde pertenecían estos hermanos, tenían la intriga o tal vez las ganas de fundar un club que representara los valores que ellos tenían. Y por eso, mediante este grupo de jóvenes, decían fundar al Montevideo Wanderers en 1902, el 15 de agosto. Ahora hay una cuestión muy interesante. ¿De dónde viene el nombre Wanderers? Montevideo Wanderers. ¿De Claro, dónde un surge? nombre poco uruguayo, ¿no? Poco Claro. español. Y también remontando a los orígenes de la familia, también tiene una explicación. Se da de que en este periodo de tiempo que nombramos, entre 1898 y 1900, los hermanos Sardeson realizan un viaje a Inglaterra. Y su nombre deriva del Wolverhampton Wanderers, que es un equipo que actualmente milita en la Premier League. Claro, a un activo, ¿no? Después de un club histórico de más de 150 años. Exacto. Y lo fundan en un bar que queda en la calle 19 de abril. Es un bar y un almacén en la calle 19 de abril y Adolfo Barro. Fundan el club y actualmente en ese bar y almacén reside una placa que es la placa en honor a la fundación porque ahí se fundó con el grupo de amigos el club, el Wander Fútbol Club, Montevideo Wander Fútbol Club. Y se funda bajo dos colores, azul y blanco, no negro y blanco. Claro, un cambio ahí. Hubo un cambio histórico, posteriormente vamos a hablar de eso, ya más cuando comienza el fútbol uruguayo, ¿no? Pero, ¿cuál es la cuestión más interesante? Franjas franjas blancas y azules. Y así es como el Montevideo Wanderers empezó a jugar. Y uno de los clubes que actualmente formaba, o tal vez el club fundador de la Asociación Uruguaya de Fútbol, es nada más y nada menos que el Albion Fútbol Club. Ah, Histórico, por muchos el decano. más allá Sí. de toda la controversia que se ha generado desde 1990, que fue cuando comenzó esta discusión, Sí. dado que Albion no, en esa época estaba desafiliado de la U, militó muchos años en divisiones menores, Sí. ha quedado un poco por fuera de la discusión, al punto de que incluso ellos mismos se han denominado más pioneros que decanos. Bueno, es el equipo pionero, ellos Claro, son los que son los pioneros. ellos se autodenominan y incluso existe el apodo pionero para el Albion Fútbol Club, ¿no? Claro. Pero es verdad que de todas maneras sí hay constancia histórica de que el Albion Fútbol Club se creó por lo menos 5 o 6 meses antes que el CUR o Peñarol, dependiendo de la versión. Claro, que no vamos a entrar en detalle No, de eso hoy no. porque es un video entero, podría ser, Sí, ¿no? Podría ser un podcast o más de entero. uno. También, porque sí, con todos los debates Sí. que hay. Pero bueno, la cuestión es que tanto Wanderers como Albion son dos de los equipos históricos del fútbol uruguayo
porque fueron dos de los primeros equipos y que comenzaron las competiciones aquí en Uruguay. También estaba el Kurk y Peñarol. Pero la cuestión es que Que en esa época era un solo club, el KURK. el Kurk, bueno, sí, el Kurk y Nacional, perdón. Ahí va, Claro. Nacional, que se funda en 1899 más o menos. Sí, exacto. Ahí va. Y bueno, comienzan las competiciones del fútbol uruguayo y se empiezan a gestionar los primeros partidos del fútbol uruguayo con muy poquitos equipos, los primeros campeonatos amateurs. Y bueno, Wanderers es 4 veces campeón uruguayo. Fútbol amateur. De fútbol amateur, sí, Claro. pero es campeón Pero uruguayo. se considera un Sí. campeonato uruguayo en todas sus categorías, ¿no? Sí. Sí, más allá de ciertas consideraciones históricas, Sí. los clubes que en esos años salieron campeones siguen siendo considerados, o al menos reconocidos como campeones de ligas uruguayas, ¿no? Sí. Bueno, Wanderers es campeón. En 1906, es su primer año, tuvo una muy buena campaña, quedó por arriba del Kurki de Nacional, y luego es campeón en 1909, y hay un registro diferente, porque si uno consulta diferentes fuentes, algunas fuentes no dan como Wanderers a campeón uruguayo en 1922. Wanderers es campeón, es 4 veces campeón. Sí, Pero hay algunas fuentes que no sé por qué no lo dan campeón. hay algunas que no lo van a cambiar. No, Bueno, también tiene que ver con el hecho de considerar si el amateurismo fue o no parte oficial. sí, pero de los De 4 títulos que tienen, el que más controversias da es el de 1922. No sé El- por qué. Bueno, lo que sucede en 1922 es muy interesante porque en esos años se da el cisma del fútbol uruguayo. A ver. En esa época existía la Asociación Uruguaya de Fútbol Sí. y dentro de ella, por diferentes discrepancias administrativas y de diversa índole sobre el pase y el amateurismo, el profesionalismo y ciertos deslices, el club Peñarol, ya Peñarol, el club Sí, se claro. había fundido casi 10 años atrás. 1913 13. fue cuando se dio ese pase, o bueno, la fundición y creación del nuevo club, dependiendo de la versión. Generan deslices entre la directiva de la AUF y Peñarol y otro grupo de cuadros. Claro. Lo que sucede entonces es que Peñarol y esos cuadros deciden renunciar a la AUF y crear otra federación, Sí. que es conocida como la Federación Uruguaya de Fútbol, o la Claro. FUF, que perduró 3 años, 1922. Por tanto, ese año Wanderers sale campeón del campeonato organizado por la FUF, por la Federación Uruguaya de Fútbol, Ujú. y esos campeonatos no son reconocidos. Creo que Peñarol, de hecho, salió campeón los otros 2 años. Sí. Esos campeonatos no son reconocidos por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Claro. Es en esos años los que son reconocidos como campeonatos son los de 1922, 23, 24 de la AUF, Claro. que salieron campeones otros equipos. En 1925, el presidente de ese momento, José Cerrato, presidente de la República, Sí. no de la AUF, presidente Claro. de la República, con un laudo logra amistar nuevamente a Peñarol con la AUF. La FUF termina Mm. y en 1925, para 1926, ya se vuelve a unir en una sola asociación, la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ese año, de hecho, hubo un torneo más corto, un torneo más pequeño para definir cómo quedarían las nuevas divisiones de la AUF, porque había muchos equipos que habían pasado de AUF a la FUF y entonces tenían que volver a organizarlos. Claro. Creo que se llamó el torneo del Consejo, se llamó ese año, y ya para 1927 se da el torneo uruguayo Claro. como conocemos. amateur, Sí. pero común. Bueno, de hecho en 1917 fue el año que hubo más equipos en un torneo uruguayo. Sí, es verdad. Y bueno, hubo un cambio drástico, porque luego cuando comienza el amateurismo, cuando comienza el profesionalismo, creo que el primer campeonato son con 10 equipos. Sí, el pase al profesionalismo complica a muchos equipos por el hecho de que no todos estaban en la posición de pagarle. Claro. Y en esos años de amateurismo también existía lo que se conoce como profesionalismo marrón. Es decir, que aunque legalmente eran amateurs, en negro a los jugadores se les era retribuidos monetariamente. Claro. Lo que hizo que, bueno, muchos clubes, por ejemplo, el viejo club River Plate terminaría Sí. fundiéndose por eso, debido a que no podía permitirse pagar en negro a los jugadores. Claro. Bueno, y volviendo un poco A a Wander. la cuestión de lo que estamos hablando de los campeonatos de Wander, ¿no? En ese momento también se empezaron a realizar varios campeonatos con equipos argentinos y uruguayos, las primeras competiciones internacionales entre equipos, siendo todos amateurs. Y es en 1903 donde Wanderers tiene ese cambio de color por una amistad de las más viejas del fútbol uruguayo. Porque en un amistoso que se juega, Wanderers viaja a Argentina y recibe muy buenos tratos de parte de un equipo argentino que es por el que hoy en día lleva sus colores, el negro y blanco, las franjas negras y blancas.
es el Estudiantes de Buenos Aires, creo que lo conocen como Estudiantes de Caseros, Hay bastante de Caseros. que es el nombre más conocido. Yo creo que si decís Sí. Estudiantes de Buenos Aires, no. No es tan conocido como Estudiantes de Caseros referente más al lugar en Buenos Aires. Acá. Claro. Y ahí es donde ellos, por los buenos tratos, le preguntan, se genera una amistad que es de las más viejas del fútbol uruguayo y que hoy en día, 120 años. sí, 120 años. Y además, por ejemplo, hace muy poquito Estudiantes de Caseros estuvo peleando para ver si ascendía, porque actualmente milita en la Primera B Nacional. Sí. Y hubo un fuerte vínculo, mediante redes sociales claramente, con los hinchas de Wanderers y los hinchas de Estudiantes de Caseros. Por esa amistad tan vieja, de las más viejas del fútbol, ¿no? Claro, en esas primeras décadas muchos clubes uruguayos y clubes argentinos generaron una amistad debido a todos esos torneos. Bueno, porque los clubes uruguayos y argentinos, fuera de los equipos europeos, que también estaban comenzando, eran los equipos más fuertes del mundo, ¿no? Claro. Incluso mayores que de Brasil o Chile, que en la década de 1910, 1920 fue cuando empezaron a agarrar más relevancia internacional. Claro. Y si no me equivoco, este acontecimiento fue en 1903. Y hablando de todas estas copas, por ejemplo, hay una competencia muy interesante que tomó lugar desde el 1900 hasta 1919. Se llamaba la Cup o Cup Tie Competition, que es una competición entre Argentina y Uruguay, que la organizaban las viejas asociaciones del fútbol uruguayo. También estuvo lo que tiene que ver con la Federación Uruguaya. Hay un tema de trasfondo ahí que Sí, sí. no lo vamos a tocar. Pero Wanderers es 3 veces campeón de esa copa. No recuerdo bien los años, pero fue 3 veces campeón de esa copa y también fue 2 veces campeón de la Copa de Honor. Competiciones internacionales que hoy en día ya no toman lugar en el... Hace 100 años que no claramente. existen, pero se consideran títulos oficiales. De hecho, Sí. si se entra a las páginas o se va a la sede, probablemente en las vitrinas se encuentren los títulos del campeonato de competencia, como se le llamó en español. También, sí, o por ejemplo las liguillas pre-libertadores que varios equipos tienen, Fénix, Wanda. Sí, por supuesto, las liguillas pre-libertadores que de hecho se realizaron hace relativamente bastante poco tiempo, 10, Sí. 12 años, dejaron de existir un torneo que es oficial a ojo de la UF. Es, claro, ojo de la UF, pero es competiciones que no lleva, que ya no se compiten actualmente. No, hace años que ya no se cancelaron. Por eso. Y bueno, y luego pasan los años, bueno, Wanderers obtuvo los 4 campeonatos uruguayos y en 1933, el 15 de octubre, se inaugura el Wanderers Park o Alfredo Víctor Viera Como fue rebautizado. para tiempos modernos, claro, exactamente. Y bueno, el Wanderers Park es un estadio que actualmente sufrió remodelaciones, vamos a hablar ahora de la red lumínica que tiene, su historia, pero a lo largo del tiempo fue ampliando su capacidad, actualmente cuenta con 10.000 asientos para sus espectadores y sin duda debe ser dentro de los estadios del fútbol uruguayo que pertenecen a un equipo, debe ser tal vez el tercer mejor estadio que tiene el Uruguay. Seguramente, ¿no? Sacando al campeón del siglo de Peñarol y el Gran Parque Central de Nacional, que son los estadios mejores de que pertenecen a equipos. Sí. Después de eso, no hay estadio así que esté en buenas condiciones por tener un equipo. Y el único que le podría hacer competencia es el Francini, de Sí. Defensor, que también cuenta con red lumínica. Sí. Y pocos más podrían de repente. Sí, además que también el acceso al Parque Viera también es bastante Es sencillo. bastante sencillo, ¿no? Sí. No solo por ubicarse dentro de un parque, Sí. más allá de llamarse Parque Alfredo Vera, se encuentra en el Prado, Claro. lo que implica que hay mucha menos movilización de autos, tiene mucho lugar para estacionamiento, lo que facilita su ingreso. Para partidos con convocatoria es mucho más sencillo. Claro, para bueno, varios. tener en cuenta que está habilitado para jugar contra Nacional Peñarol, que siempre que los estadios para jugar contra los equipos son más restrictivos. Sí. Se han jugado partidos de noche. Bueno, este año el Parque Viera, en 2024, recibió por primera vez una final, un acontecimiento final de un campeonato uruguayo, la Supercopa Uruguaya, que se disputó entre Defensor y Liverpool. Sí. El 31 de enero de este año fue celebrada en el Parque Viera, lo cual marca un hito de ser el primer partido definitorio que se juega en el Parque Viera. Bueno, para competencias internacionales también está habilitado. Sí. Wanderers lo ha utilizado para disputar ciertas fases de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sí, igual, por ejemplo, las últimas no estuvo habilitado por tema de red lumínica. Sí, puede ser también. Sí, por ejemplo, hace poco tuvo que jugar en el Estadio Centenario la fase de la Sudamericana, porque en realidad la red lumínica en el Estadio Alfredo Víctor Viera se coloca en 2018. Claro. Cuando esas reformas que vienen por parte de una organización entre FIFA y la AUF es donde le hacen las remodelaciones al complejo rentista con el césped artificial y la red lumínica al Alfredo Víctor Viera como forma de potenciar el fútbol uruguayo de alguna manera. Exactamente. Y ahí es donde obtienen la red lumínica con una colaboración que
Fue muy provechosa, ¿no? Sí, y ojalá que vengan muchas más para el fútbol, Sí, porque es ampliamente una necesaria. ventaja. No, y es necesario. Sí, sí. Es necesario porque, por ejemplo, hoy en día hay varios, se juegan los torneos de verano. Sí. Y en los torneos de verano hay equipos que tienen que jugar a horas de la tarde por no tener la oportunidad de jugar de noche por la red lumínica. Claro, ¿no? Y no pueden disputarlo en su campo, ¿no? Claro, o en competencias internacionales no poder darle el privilegio a sus hinchas de ver un partido en su estadio, con su gente en Claro. su casa, ¿no? Sí, no, por supuesto. Ahora, en ciertas fases de copas internacionales pueden disputarse en esos estadios, pero Sí, bajo ciertas circunstancias. exacto. Bueno, y continuando con la historia del Alfredo Víctor Viera, un nombre, tuvo varios nombres. Wanderers Park fue uno, fue el primero o tal vez el que más se conoce, pero el nombre Alfredo Víctor Viera viene por un poeta, escritor y periodista uruguayo, Alfredo Víctor Viera, y lo hace como honor a él, pero no como una referencia al club. Es algo muy curioso, porque también pasó por otros nombres de jugadores históricos del club. Por ejemplo, sus, sus 4 tribunas son 4 nombres de 4 jugadores históricos. ¿No? Está la tribuna Barrio, Saporiti, hay varios. Claro. Y su nombre no hace ilusión, no hace referencia a una persona que haya sido vinculada con el club, que es algo bastante curioso. Pero si no, arraigar a alguien de la cultura uruguaya al nombre, ¿no? Sí, no, que de hecho es un dato poco conocido quién fue Alfredo Víctor Viera. De hecho, muy poca gente hoy en día en Uruguay conoce al poeta, allá de que en su momento fue uno de los más reconocidos del Uruguay. Vivió en la época más o menos de Zorrilla, ¿no? Una época de esplendor de la poesía uruguaya. Pero es verdad que el nombre Alfredo Víctor Viera no hace referencia a ningún dirigente, algo No, que es un dato poco conocido, claro, porque muchas personas creen erróneamente que Alfredo Víctor Viera fue un jugador de la época del amateurismo, del claro, profesionalismo, o algún dirigente, lo cual es erróneo, porque de hecho Alfredo Víctor Viera jamás se involucró con el Club Wander, más allá de ser un club más del fútbol uruguayo, sí, más allá de que Viera fue un poeta que vivió en los inicios de la Liga Uruguaya de Fútbol y que sí se encargó de potenciarla. claro. No, y además es algo bastante curioso porque, por ejemplo, uno se pone a revisar los nombres de los equipos, perdón, de los estadios del fútbol uruguayo y cada uno tiene una referencia importante al club. Por ejemplo, la cancha de Danubio hace referencia a María Micha de Lazaroff, las propias tribunas de Wanda son referentes a los Claro. jugadores o su complejo, el complejo de Voto es un dirigente, ex dirigente, y demás. Por ejemplo, los complejos de Boston River también hacen referencia a dirigentes también, pero bueno, hay una cuestión de trasfondo muy interesante ahí. Y bueno, eso. Bueno, continuando con la historia de Wander. Tenemos la historia de nada más y nada menos que de Obdulio Varela, un jugador histórico de nuestra selección. Su apodo, el negro jefe, creo que es la referencia, la mayor referencia a él en cuanto a su conocimiento dentro de nuestro país, que es histórico por ser el líder de Uruguay en el Maracaná en 1950. Un jugador que tiene más de 40 partidos en Uruguay, 9 goles convertidos, varias competiciones ganadas, la Copa América de 1942, el Mundial de 1950, y que tuvo paso por 2 equipos. Claramente por el Montevideo Wanderers y por el Club Atlético Peñarol, que fue donde terminó su carrera deportiva. Y hay un dato muy curioso. El A ver. último partido que él juega lo hace entrando desde el segundo tiempo, pero él era uno de los entrenadores. ¿Sí? Sí. Es algo bastante curioso. O sea que disputó el partido siendo entrenador y jugador. Sí, exactamente. Es ¿Como algo... ayudante de campo o como entrenador principal? No, él era ayudante de campo. Ah, Era ayudante de campo de nada más y nada menos que de Máspoli. Dato no menor, ¿no? claro, de otro de los jugadores que disputó en la El- final de 1950. Exacto. Y repasando las finales, tengo acá cada uno de los partidos que disputó Obdulio Varela en la selección en el Mundial para repasar un poquito cómo fue el trayecto de Uruguay. Sí, que Porque, disputó 4 partidos en el Mundial de 1950. claro, en el Mundial de 1950 tengo hasta las fechas. Tengo A desde ver. las fechas de cada día. Esto claramente lo voy a estar leyendo por las dudas, Sí, por si sí. no se ve. El 2 de julio, sí, el 2 de julio de 1950. Uruguay 8, Bolivia 0. Claro, ese fue. El primer partido. Sí, fue el primer partido y el único que disputó por grupo. Sí. Debido a ciertas limitaciones en la época, el Mundial de 1950, en lugar de contar con 16 participantes, como era la costumbre, como se ha hecho en los 2 mundiales anteriores de Italia en 1934 y Francia en 1938, solo 3 equipos acudieron a Brasil Sí. para disputarla.
Y debido a eso, los grupos quedaron desfasados. Quedaron 2 grupos de 4 participantes, el A y el B, uno de 3, el C, y el uruguayo, el D, quedó solo entre Uruguay y Bolivia, por lo Sí. cual hubo un solo partido que terminó con esa goleada histórica, que de hecho es uno de los partidos de la selección uruguaya con más goles. Exacto, ¿no? Y además también es la controversia también tan grande con respecto a cómo se disputaban los mundiales antes, ¿no? Porque Claro. es algo bastante extraño. Sí, Hoy en no. día con un mundial de 48 equipos, Sí, bueno, esa va a ser la novedad del próximo mundial, después de en 2 años. que es tema de un podcast, ¿no? De poder hablar. Claro, no, pero es verdad que durante esos años, durante las primeras 5 competiciones, Sí. hubo diversos cambios. En Uruguay se jugaron, 1930, ¿no? Se jugaron 4 grupos, el ganador pasó a semifinales y final. Sí. En Italia y Francia, 1934-38, fueron los únicos mundiales donde no hubo grupos. Se disputaron únicamente fases eliminatorias, octavos de final, cuartos, semifinales y final. Por eso Italia, campeón en esos 2 años, disputó 4 partidos únicamente. Exacto. Después en Brasil también sucedió ese desfase y recién en Suiza en 1954 se crea la versión actual de grupos, cuarto de final, semifinal y final. No había octavos porque había solo 16 equipos. Exacto. Bueno, y vamos siguiendo con los Sí, partidos, ¿no? Luego, el empate 2-2 el 9 de julio de 1950, claramente, entre Uruguay y España. Sí, que fue un partido Sí, contra una de las mejores Españas de toda la historia, exacto. que, bueno, terminó en un empate que condicionó bastante la selección uruguaya de cara a los próximos partidos. Claro. Luego, el 3-2 de Uruguay a Suecia. Sí, Sí. que fue un partido bastante disputado y que se ganó en los últimos minutos, ¿no? Exacto. Con un gol. Bueno, cabe aclarar que, para los que no sepan, que en 1950 tuvo un formato diferente. Ah, claramente. Porque leyéndolo así quizás no se entiende muy bien. Claro, como Uruguay empatando siguió de fase. Claro, sí, de fase. Lo que sucede es que en 1950 se disputan 4 grupos, Sí. que, bueno, con esos de fase no quedó un grupo de 4, un grupo de 3 y uno de 2, pero lo que pasó es que el ganador de cada grupo, que fue en el A Brasil, después no recuerdo cuál, pero creo que Suecia fue el del C, Sí. España el del B y Uruguay el del D, Sí. que en realidad Uruguay, que disputó un solo partido, pasaron a una liguilla, Sí. todos contra todos, en la cual el que hacía más puntos ganaba. También cabe aclarar que en esa época, por partido ganado se daban 2 puntos y por Sí. partido empatado 1 punto. Claro, y por eso es que Brasil, llegando a la final con Uruguay, el último partido, si Brasil empataba, era campeón. Ya era campeón, ¿no? Porque había vencido ampliamente, bueno, creo que por goleada, Sí. a España y a Suecia. Habían depositado ya 4 puntos. Claro. Uruguay con un empate había tenido 1, más la victoria 3 puntos. Claro, Uruguay necesitaba ganar para obtener los 2 y quedar 5-4. Claro, 5-4. Con Brasil empatando ya quedaban 5-4 y Sí. no pasaba nada. Y bueno, y ahí es donde se da el famoso maracanazo. Claro. Que vamos a estar dejando videos del Sí, sí. maracanazo. Bueno, que en realidad, para ser justos, 1950 no tuvo final, pero el calendario deparó una final improvisada, porque el último partido que se jugó fue Brasil-Uruguay, que eran los únicos que tenían chances de salir campeones. Claro. Así que aunque no hubo final, sí hubo un partido que fue definitorio, que fue el último, y por eso es que se considera que fue la final Uruguay-Brasil, Claro. aunque en realidad 1950 fue el único mundial que no tuvo final. Claro. Para llevarlo a tiempos modernos, por ejemplo, el sudamericano fue final Uruguay-Brasil, pero en realidad no era final. Justamente Claro. coincidió que el último partido era Uruguay-Brasil. Sí, fue un tema de calendario, que Claro. simplemente los resultados se dieron así. Sí. De hecho, Y pasó al revés, porque Uruguay con un empate era campeón. claro, bueno, eso sucedió en el Sudamericano sub-20 Sí, del sub-20. año pasado. Sí. Que, bueno, se dio el hecho de que Brasil ganó cuando Uruguay solo necesitaba empatar. Exacto. Es coincidencia, ¿no? Es una coincidencia así, bastante forzada, pero coincidencia. Obvio. Y bueno, luego, con respecto a las otras competiciones, Uruguay es campeón con Odulio Varela en 1942 la Copa América. Es verdad. También. Y, Bueno, en esa época la Copa América sí. no estaba tan regulada. De hecho, si se fija el historial, entre 1916 y 1967 Sí. hay Copas América que se disputaban todos los años, Mm. cada 2 años, cada 3 años. En un año hubo 2 Copas Américas el mismo año, Es verdad, eso es cierto. con 2 campeones diferentes, ¿no? Sí. La Copa América no se regularizó hasta 1967, que ahí se creía con 4 años de diferencia. Bueno, en el medio hubo un cambio, porque empezó a disputarse cada 2 años, después Sí. cada 3 años, y después a partir
del 2007 en adelante se disputa cada 4 años, como lo es hasta ahora, ¿no? Bueno, y volviendo un poco a lo que tenía que ver con Odulio Varela, tengo los datos de cómo fue su selección, cómo fue su paso por la selección, que cabe declarar que en aquel momento no se jugaban tantos partidos como ahora, entonces Claro. un jugador que jugó muchísimos años en Uruguay no tiene tantos partidos acumulados como lo puede tener un jugador actual de la Bueno, y selección. que tengamos en cuenta que en la década de 1940 fue una muy difícil para el fútbol. Exacto. Estuvo la Segunda Guerra Mundial, que paró los mundiales de 1942 y 46, que nunca se disputaron. Más allá de que en 1942 haya un torneo mundial no oficial que fue organizado por Hitler, pero no se considera como un mundial porque no lo organizó la FIFA. Obvio. Más allá de que sí lo disputaron varias selecciones europeas y que fue promocionado por la Alemania como un mundial, aunque no fue un mundial. Claro. Fue muy difícil porque también hubo una huelga de jugadores uruguayos en 1949 o 1948, no recuerdo exactamente el año, que frenó el campeonato uruguayo y a la selección, por lo tanto hubo muchos amistosos que no se disputaron, muchos torneos oficiales FIFA que no se disputaron, y los únicos torneos oficiales de esa época eran las Copas América, que también eran de muy pocos partidos, porque en realidad había equipos, bueno, selecciones como Venezuela no la disputaban, creo que Ecuador tampoco llegó recién en esos años a disputarla, no, y eran de 8 o 7 selecciones, porque había selecciones que a veces no acudían. Exacto. Se disputaban mucho menos partidos que ahora, mayormente amistosos que a veces se cuentan y a veces no. Claro. Bueno, y volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes con respecto a Odulio Varela París cerrando esta etapa, la estatua de Odulio Varela que está frente, bueno, a los alrededores del estadio Alfredo Víctor Viera, es una estatua que se inaugura en el aniversario número 116 del Montevideo Wanderers, que actualmente este año es año de sus 122 años. Dato no menor. Dato no menor porque es uno de los clubes históricos del fútbol uruguayo, como venimos hablando hace un rato. Y esta estatua representa un poco la valentía, el liderazgo, el honor de haber tenido una figura como Odulio Varela en las filas de Wanderers, que bueno, también tuvo su paso por Peñarol, pero sus inicios fueron en el club de Prado. Una estatua que fue bastante polémica y controversial por el estilo con el que fue hecha. Fue hecha con láminas de bronce y aluminio fundido. No sé cuántas son ahora exactamente, ustedes van a poder verlo en las fotos, que son pequeñas láminas que lo van conformando. Y las hacen diferentes, ¿no? Claro, de tamaños diferentes y de diferentes formas también, ¿no? Que de lejos, si bien se aprecia una figura bastante nítida, de cerca se ve, bueno, mucha gente se quejaba de que se veía pixelada la estatua, algo muy difícil, ¿no? Es una imagen peculiar, ¿no? Porque es diferente. Muy diferente y que fue bastante cuestionada, más teniendo en cuenta que en el Prado hay varias estatuas. Bueno, a pocos metros se encuentra el monumento de los últimos charrúas. También, que es lo que vamos a hablar que en otros episodios se va a hablar de eso. Después, en el puente que está cerca del estadio, hay estatuas a esfinges que están hechas con un estilo clásico. Está la estatua de Neptuno, que también es un estilo clásico. Y esa estatua como que se entona con el europeísmo del barrio. Exacto.